Bueno, jóvenes, ahora veremos ecuaciones de la forma ax igual a b, donde la x en este caso representa a la incógnita, es decir, el valor que queremos conocer, y tenemos dos constantes que son a y b. Cuando vemos que la incógnita aparece junto a la constante y en medio de las dos no hay un signo, es decir, tenemos esto, pero en medio no hay ningún signo, diremos que la a o la constante está multiplicando a la incógnita. Pero antes de empezar a resolver ecuaciones de esta forma, veremos una propiedad de los números reales que nos dice que para cada número real a, si existe su inverso multiplicativo, que es 1 sobre a, o el inverso multiplicativo de 1 sobre a es a, y si ambos los multiplicas nos da como resultado 1. Veamos los siguientes ejemplos numéricos para tener mayor claridad. Si tenemos 8, ahora si yo lo multiplico por su inverso multiplicativo, ¿quién va a ser su inverso multiplicativo? Pues el mismo número pero en fracción, que sería 1/8. Y si yo multiplico 8 por 1/8, esto es igual a tener, este 8 lo puedo escribir como 8 sobre 1, y si multiplicamos por 1/8, veamos qué nos va a dar. Recuerden que en la multiplicación de fracciones se multiplica directo. Entonces, 8 por 1, 8. 1 por 8, 8. Toda cantidad dividida entre sí mismo nos da 1. Ahora veamos otro ejemplo. Tengo un centésimo. ¿Quién es su inverso multiplicativo de un centésimo? Pues 100. Y si yo los multiplico, sin necesidad de ponerle el 1 abajo al entero, sería 100 por 1, 100. 100 por el 1 que está abajo, 100. 100 entre 100 nos da 1. Entonces vemos que efectivamente se cumple esta propiedad de los números reales. Vamos a un ejemplo un poquito más sencillo. 12. Si tenemos 12 y lo multiplicamos por su inverso multiplicativo, que es 1 sobre 12, 12 por 1 sobre 12 es igual a 1. Entonces no importa los ejemplos que demos con números reales, siempre y cuando este valor de a no sea 0. Se cumple para todos siempre y cuando a no sea 0. Entonces, otro ejemplo, digamos 4. ¿Quién es su inverso multiplicativo? 1/4. Y si los multiplico, 4 por 1, 4. 4 por el 1 de abajo, como en este caso, 4. 4 entre 4, 1. Entonces siempre nos va a dar 1. Una vez vista esta propiedad que utilizaremos, procederemos a resolver ecuaciones de la forma ax igual a b. Empezaremos resolviendo esta ecuación de manera intuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos lo que dije. Si en medio no hay un signo, quiere decir que la constante multiplica a nuestra incógnita. Tengo la constante, tengo mi incógnita, no hay ningún signo en medio, por tanto se están multiplicando. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a buscar un número, esto es el número que multiplicado con 8 me va a dar 128. Lo haremos de manera intuitiva, haciendo de manera aproximada hasta encontrar cuánto vale esta x. También la multiplicación puede aparecer sin un signo en medio o puede aparecer un punto en medio que significa también multiplicación. Recuerden que en primaria ustedes vieron que la multiplicación puede escribirse con un signo por, en otros casos se puede utilizar un punto, en otros casos se puede utilizar paréntesis o en otros no se puede poner ningún
ningún signo. Y eso significa multiplicación. Ok, veamos. Primer ejemplo, voy a decir 8. Un número que multiplicado con 8 me dé 128. Veamos con 10. 8 por 10, 80. ¿Me dio 128? Vemos que no. Entonces veamos otro ejemplo. 8 por 11. 8 por 1, 8. 8 por 1, 8. 88. ¿Nos da 128? No. Entonces estamos un poquito lejos de encontrar la respuesta. Veamos con un número más grande. 8 por 14. 8 por 4, 32. Llevamos 3. 8 por 1, 8. Y 3, 11. Ya nos vamos acercando a 128, pero aún no nos da la respuesta. Sigamos multiplicando. 8 por 15. 8 por 5, 40. Llevamos 4. 8 por 1, 8. Más 4, 12. 120, aún no nos da 128. Veamos con otro número, quizás sea el 16. 8 por 6, 48. Llevamos 4. 8 por 1, 8. Más 4, 12. Ah, ya nos dio 128. Entonces, ¿quién es ese número que multiplicado con 8 nos dé 128? 16. Quiere decir que X vale 16. ¿Por qué? Porque 16 por 8 me da 128. Pero si se dan cuenta, cuando realizamos operaciones de esta manera, es algo laborioso. Ahora resolveremos estas ecuaciones utilizando las operaciones que son multiplicar, quitar o sumar no, porque no hay ninguna suma o resta, pero sí hay multiplicación. Entonces vamos a resolver utilizando la multiplicación con el inverso multiplicativo. ¿Cómo va a ser esto? Veamos. Copiaremos nuestra ecuación tal como está. 8x igual a 128. Entonces veamos lo siguiente. El 8 está multiplicando a la x y yo quiero encontrar el valor de esa x. ¿Cómo lo vamos a encontrar? De la siguiente manera. Si el 8 está multiplicando, ¿quién es el inverso multiplicativo de 8? Ah, yo sé que el inverso multiplicativo de 8 es 1/8. Entonces vamos a multiplicar por 1/8 en ambos lados de la igualdad. Recordemos lo que hacíamos con la balanza. Si multiplico o divido en un lado, lo tengo que hacer del otro lado para que mi balanza no se desequilibre. Entonces, multiplicamos por el inverso multiplicativo de 8, que es 1/8. Pero si multiplico 1/8 de un lado de la igualdad, lo multiplico del otro también. Ah, pero resulta que al multiplicar el inverso multiplicativo por el número, me da 8 por 1/8, esto es igual a 1. No hay necesidad en una ecuación de escribir el 1. Dejaremos únicamente la x. La x, y ahora sí procederemos a hacer operaciones con fracciones de un entero con una fracción, que es multiplicar el entero por el numerador. 128 por 1, 128 entre 8, se recorre. Ahora sí, ¿cuánto es 128 entre 8? Entonces vamos a dividir 128 entre 8. Un número que multiplicado por 8 nos dé 12 es 1. 8 por 1, 8. Nos sobran 4
bajamos el 8. 8 por qué número me va a dar 48, 6. 8 por 6, 48, nos sobran 0. Quiere decir que al dividir 128 entre 8, la respuesta es 16. ¿Coinciden mis respuestas? Vemos que efectivamente sí coinciden cuando lo hago de manera intuitiva y cuando realizamos las operaciones, pero vemos que es más fácil de esta manera. Entonces únicamente estamos multiplicando por su inverso multiplicativo en ambos lados. Veamos otro ejemplo numérico. Tenemos ahora una ecuación que nos dice: busca un número, que es nuestra incógnita, que multiplicado, ¿cómo sé que es multiplicado? Porque no hay un signo en medio, que multiplicado con 15 nos dé 450. Vamos a realizarlo otra vez de manera intuitiva, realizando operaciones, y diremos 15, busquemos un número que multiplicado con 15 nos dé 450. Veamos con 8. 15 por 8. 8 por 5, 40. Llevamos 4. 8 por 1, 8 más 4, 12. Pero bueno, 120 está muy lejos de 450. Vamos a buscar un número más grande. Entonces 15 por 27. Pero 15 por 27, ya tengo las operaciones realizadas. Para agilizar esto, nos da 405. Todavía falta para acercarse a 450. Veamos con 15 que multiplique a 28. Esto nos da 420. Todavía seguimos lejos de 450. 15 multiplicado por 29. Veamos si ya nos da 450 y nos da 435. Seguimos lejos de 450. 15 multiplicado por 30. 15 por 30 sí nos da 450. Entonces, ¿quién es ese número que multiplicado con 15 nos dé 450? 30. Quiere decir que X vale 30. Vamos a corroborarlo haciendo las operaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando nuestra propiedad de los números reales. Entonces, escribimos nuestra ecuación tal como está y diremos 15 que multiplica a X igual a 450. Ahora veamos quién acompaña a nuestra incógnita. Lo acompaña el 15. ¿Con qué operación? Multiplicación. Entonces, para que la X quede sola o acompañada de un 1, tenemos que multiplicar por el inverso multiplicativo de 15. Si de 12 su inverso multiplicativo es un doceavo, pues de 15 su inverso multiplicativo es un quinceavo. Pero sabemos por lo de la balanza que lo que multiplique de un lado lo tenemos que multiplicar del otro lado de la igualdad, para que nuestra balanza no se desequilibre. Entonces acá también multiplicaremos por 1 sobre 15. Entonces veamos, 15 multiplicado por 1 sobre 15, sabemos que esto es igual a 1 por esta propiedad de los números reales. 1x. El 1 en este caso que multiplica la x no se puede escribir, o lo podemos escribir. Entonces dejaremos de esta manera 1x o la x sola, y ahora tendremos 450 por 1, 450 entre 15 por el 1 que hay abajo de 450, 15. Tenemos la división de 450 entre 15. Realicemos la división
para saber cuánto va a valer esta X y ver si coincide con esta. Entonces veamos, 450 entre 15. Un número que multiplicado por 15 nos dé 45 es 3. 3 por 15, 45. A 45 le quito 45, 0, bajamos el 0. ¿Existe un número que multiplicado con 15 nos dé 0? Pues efectivamente 0. Entonces sería 15 por 30, 450. Quiere decir que el valor de nuestra incógnita es 30. Y vemos que efectivamente nuestra respuesta coincide con lo que habíamos encontrado intuitivamente. Y esta es la forma de resolver ecuaciones de esta forma. Espero les sirva, jóvenes.